Gloria a Dios. Dios me les bendiga, iglesia de Dios, en esta hermosa mañana. Dios nos permite compartir su palabra, así que vamos a disponernos. Un saludo especial también para nuestra iglesia virtual que nos escuchan a través de las redes sociales. Podemos participar en esta prédica, así que puede enviar sus mensajes, ya sea con un amén, tal vez opinando. Y va a escribir usted qué opina acerca del legado, que es para usted el legado. Dios quiere hablarnos en esta mañana, así que vamos a disponer nuestra vida y vamos a dejar que Dios obre. Así que vamos a pedirle a Él que Él nos guíe en esta hermosa mañana de gran bendición. Poderoso Dios, estamos en este lugar, Señor. Anhelamos de tu hermosa presencia cada día y en cada momento. Necesitamos, Señor, ser guiados por ti. Dígale: Señor, yo quiero que tú agudices mis oídos para retener tu palabra, para escuchar tu palabra, para ser hacedor de tu palabra, para ser bendecido por tu palabra. Gracias, poderoso Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que hoy tenemos un hermoso tema. ¿Cómo se llama? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del legado. Gloria a Dios. ¿Qué es un legado? Bueno, comenzamos a participar. ¿Qué es un legado? Una herencia. Alguien más que quiera participar a través de las redes sociales también. ¿Qué más podemos decir que es un legado? Bueno, vamos a avanzar. Un legado es cosa material o inmaterial que se deja tal vez en un testamento o se transmite de padres a hijos y de generación en generación. ¿De qué se transmite? De generación en generación. Pueden ser cosas, pueden ser ideas, pueden ser tradiciones que van transmitiéndose y pasando de generación en generación. Puede haber un legado que es terrenal y físico, haciendo que una costumbre no se pierda, sino que al contrario se conserve y hasta pueda crecer más. Eso es lo que es un legado. Algo que podemos hereditarlo a través de nuestros padres, de nuestros abuelos. Podemos nosotros llevarlo en nosotros, tal vez como en nuestra sangre o en nuestro ser, de decir: mis padres hicieron esto, mis abuelos hicieron esto, y yo quiero continuar con esto. Puede haber un legado que sea de gran bendición en nuestras vidas, como puede también haber legados que son de maldición. Por eso es tan importante conocer acerca del legado. Y tal vez si hablamos de un legado material, algunos padres tuvieron una fábrica en los cuales ellos trabajaron. Y los hijos miraban cómo trabajaban sus padres, y en su edad, tal vez de niños, de adolescentes y de jóvenes, siguieron los mismos pasos. Tal vez dicen: mi papá era zapatero y a mí me gusta hacer esto, echarle brillo a los zapatos. Tal vez dicen: mi papá era carpintero, y siguen con el legado. Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué era su trabajo? Antes de salir al ministerio, él era carpintero. ¿Por qué? Porque miraba también a su papá, ¿qué? A su papá terrenal, que también era carpintero. Entonces miramos que el legado se va pasando de generación en generación. ¿Sabe? A mí esto me trae a memoria la vida de mi abuelo, cuando él todo el tiempo fue minero. Y yo me acuerdo que siempre lo miraba, que en las mañanas él en parte de semana tomaba un
un costalito, llenaba su batea, su pala, y llevaba un recipiente para recibir el oro y se iba a un río a buscarlo. Y siempre llegaba con la bendición y siempre tenía esa bendición. También mi padre, que es minero, y él siempre ha trabajado en eso. ¿Y los hijos qué cree que somos? Y los hijos somos pastores. Bendito sea Dios. Somos pastores. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso a Él. Y los hijos somos pastores y mineros. Hacemos algo pero no soltamos lo otro, porque es como un legado que viene de generación en generación, y ha sido grande bendición ese trabajo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos trabajan en su diario y miran que están haciendo el trabajo que hacían sus padres? Que levanten su mano. Gloria a Dios. Si hay manos levantadas que hacen el trabajo que hacían sus padres. Es hermoso seguir el legado cuando hay un legado que es de bendición, que nos ha dejado una enseñanza y que sirve a nuestras vidas, y saber y sentirse orgulloso de decir: yo hago lo que hace mi padre, yo hago lo que hacían mis antepasados. Quiero que vamos al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios le estaba entregando esto a Abraham, le estaba entregando un legado, donde le decía a Abraham: tú tienes que marcar una diferencia. Yo te he establecido y yo te entrego hoy esta promesa. Y como te entrego esta promesa, yo te bendeciré. ¿Cuántos quieren recibir en esta mañana un legado de parte de Dios? Que le den una fuerte gloria a Dios. ¿Sabe? Le estaba entregando un legado grande. Y ese legado grande donde dice que yo te bendeciré y bendeciré a tu descendencia. Por eso usted mira al pueblo de Israel, que cuanto más lo opriman, que cuanto más dificultades haya tenido en toda su historia, es un pueblo que hoy usted lo mira próspero. Es un pueblo donde en medio del desierto produce, donde maneja la nanotecnología, donde saca los mejores productos, donde ha habido los mejores premios para esa nación. Siendo una nación tan pequeña, tiene grande bendición porque viene con la cobertura de un legado especial. Es tan importante saber que un legado que viene de parte de Dios, cuando lo extendemos sobre la descendencia, sobre nuestro alrededor, eso trae bendición sobrenatural. También miro en la palabra de Dios cuando Pablo comienza a adoptar espiritualmente a Timoteo. Y sabe, él le dice: amado hijo, le dice, lo recibe como hijo espiritual. Le dice: sea la gracia y la misericordia de paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor sea contigo. Y él estaba pendiente de él. Pero él le recuerda algo, como diciéndole: este es el legado espiritual que yo voy a colocar como un manto sobre tu vida. Este es un legado espiritual que yo te voy a enseñar, que yo te voy a instruir para que tú te levantes y seas un discípulo de Dios.
Pero él les recuerda que antes él tiene un legado que viene de familia en familia. Y dice en Timoteo 1:5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Le dice la fe no fingida, sino una fe verdadera, que le dice que habitó primeramente ¿en quién? En tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y ahora habita en ti. Qué hermoso, gloria a Dios. Estamos hablando de un legado espiritual, de esa cobertura que comienza a entregarse desde nuestros abuelos, nuestros padres y hacia nosotros. Creo que ese legado espiritual es lo que hace que a nosotros nos marque una diferencia en nuestras vidas. Por eso es tan importante cuando tú le dices a tu hijo, a tu hija: vamos a la iglesia. Cuando tú desde pequeñito a tu hijo, a tu hija le comienzas a decir, tal vez cuando él no sabe, cuando él no entiende, cuando él tiene una edad tan pequeño que él desde allí comienza. Porque cuando tú no lo has traído, cuando tú no lo traes a la iglesia, y de repente cuando ya tiene 5 años, ya no va a querer venir y no va a ser igual. Cuando sabes que él ha crecido en la congregación, que él ha recibido, desde allí viene y tú le dejas inculcando ese legado. Así que es necesario nosotros reconocer que lo que Dios nos ha entregado a nosotros, esa cobertura especial, ese legado especial que Él ha colocado en nosotros podemos darlo a los demás. Una fe verdadera, como dijo Pablo, una fe no fingida, una fe que sea genuina, que podamos nosotros entregarla. Hay unos principios bíblicos, y es que para nosotros tener este legado, nosotros debemos valorarlo, y para esto hay unos principios bíblicos. Y dice la palabra en el libro de Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto. ¿Que guarda qué? Que guarda el pacto y la misericordia a quienes, a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Él no se olvida del pacto. Él no se olvidará de la promesa, que Él guardará ese pacto cuando se le obedece. ¿Por cuántas generaciones? Por 1000 generaciones. Cosa que hasta ya, tal vez ya quien diría, no, ya no son ni familias míos, pero la descendencia es descendencia y lleva una marca que solamente Dios conoce. Por eso le repito este versículo tan importante que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y dice en Deuteronomio 7:10, ¿sí? Y el que da también el pago en persona al que aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará su pago. Cuando nosotros respetamos el pacto de Dios, cuando nosotros tenemos esa cobertura de Dios, cuando nosotros sabemos y valoramos el legado de Dios, Él nos va a bendecir. Pero cuando nosotros quebrantamos, cuando nosotros no valoramos, y si alguien dice que aborrece a Dios, Él le dará también en persona el pago. Porque ese es nuestro Dios. Es un Dios de amor, pero que también corrige y castiga. Josué 24 del 14 al 15 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con diligencia,
y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Solo levante su mano y diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque el Señor nos da un libre albedrío y Él nos dice: escoja, usted puede escoger a quién servir. Usted puede escoger qué camino tomar. Usted es libre y puede escoger qué quiere hacer con su vida. Pero cuando nosotros valoramos el pacto de Dios, cuando nosotros valoramos que el legado que Dios nos ha dejado lo llevamos como una marca en nuestra sangre, amén, lo llevamos como una marca en nosotros. Y tal vez yo he intentado hacer muchos trabajos, he intentado hacer otras cosas, me he ido a otros pueblos a querer trabajar. A veces he dicho: bueno, salgamos de estos campos, vamos a trabajar en otra cosa diferente. Pero siempre regreso a ser minero. Siempre regreso. Y así también nosotros como cristianos que tenemos un legado de parte de Dios, donde quiera que vamos, puedes irte a otro lado, puedes irte tal vez al mundo, puedes hacer lo que sea, pero si llevas ese legado como una marca en ti, Dios no te va a dejar en paz. Siempre te va a traer, siempre te va a bendecir y siempre va a poner en ti lo que Él ha puesto, que es su presencia, que su Espíritu Santo no se ha ido de tu vida, que su Espíritu Santo siempre va a permanecer allí, que su Espíritu Santo te va a guiar y te va a traer siempre de regreso a casa, siempre de regreso a su presencia, siempre a anhelar servirle y hacer lo que Él nos ha entregado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta mañana? Fuerte ese aplauso para Él. Los valores, las costumbres, las cosas que tú les heredas a tus hijos o que nuestros padres nos dejaron a nosotros, todo eso nos transforma y comienza a ser una base en nuestra vida para llevar una vida diferente. De la misma forma, en el campo espiritual, lo que tú enseñas, lo que tú das, lo que tú reconoces que Dios te ha entregado, siempre va a marcar la vida de alguien. Y tal vez como Pablo le dijo a aquel discípulo de Él, le dijo: ahora tú eres mi hijo. Así son padres espirituales. Nosotros reconocemos, nuestros pastores han sido nuestros padres. Los honramos porque son nuestras autoridades. Ellos nos aman y ellos ahora en este tiempo han preferido decir: vamos a hacernos a un ladito para que ustedes crezcan. Y no crea que solamente con el pastor Anderson tenemos la responsabilidad de la iglesia, sino que todos hemos sentido eso, ¿sí? Todos hemos sentido esto en conjunto, de que nosotros necesitamos ahora levantarnos con fuerza, que nosotros tenemos que retomar, que nosotros tenemos que tomar fuerzas y mirar la fuerza que nuestros padres espirituales nos han dado, que nuestros padres espirituales nos han inspirado. Ellos han sido fuente de inspiración. Un legado viene con la inspiración de nuestros padres, que nosotros decimos: quiero ser así, quiero tomar esos bonitos ejemplos, quiero tomar esas bonitas enseñanzas para ponerlas sobre mi vida. Quiero mostrarte a través de la historia
dos familias diferentes en las que, haciendo un estudio, podemos nosotros mirar qué significa o qué puede afectar una decisión de unos padres sobre los hijos. Amén. En el estado de Nueva York, una familia de un señor que se llama Max Hook, no sé si el inglés mío sea tan perfecto, pero bueno, el nombre de él es Max Hook, y dice que él y su hermano nunca fueron cristianos, no fueron cristianos y rechazaron las enseñanzas de la Biblia. Ellos rechazaron las enseñanzas de la Biblia, y aunque los hijos en algún momento les decían, nos hablaron del cristianismo, nos hablaron de Dios y queremos ir a la iglesia, ellos le dijeron, ¿a qué vas a estar yendo para allá? ¿Cómo se te ocurre estar yendo allá a esa iglesia? ¿Cómo se te ocurre estar yendo a escuchar donde allá le meten cuantas locuras en la cabeza y te van a tener allí? No va ninguno de ustedes a la iglesia y se queda aquí. Y los hijos pedían, pero ellos egoístamente pidieron escoger su propio camino para su propia vida. Y sabe, en sus generaciones, dentro de 5 generaciones en esa familia, hubieron descendientes de ellos que se sumaron entre 1026 descendientes en ellos. 1026 descendientes, entre los cuales estaban incluidos pues mujeres, niños y toda clase. Dice que 300 de ellos murieron antes de tiempo a causa de haber llevado una vida dura y difícil. Escuche bien, 300 de ellos murieron tempranamente, no alcanzaron una longevidad, una vida larga. 140 de ellos fueron encarcelados por un promedio de 13 años y medio. 140 de ellos. 190 mujeres de ellas se decidieron trabajar en prostitución. 100 de los descendientes de estos hermanos fueron alcohólicos. Y según el estado de Nueva York en aquel tiempo, dice que les costó $1,200,000 sostener a toda esta gente. Le generaron gasto ¿a quién? Al Estado. Le generaron mucho gasto. No fueron ni siquiera productivos, sino que al contrario le generaron gastos. Porque usted sabe que tener gente en la cárcel, eso requiere papa, ¿sí? Usted sabe que llevar a un alcohólico a un centro de rehabilitación, eso requiere gastos. Y esa nación tuvo que invertir en ellos. Eso es lo que sucede cuando ellos decidieron no dejar un buen legado, sino un legado de pecado, de falta de temor a Dios y de aborrecer la palabra de Dios. Ahora sí, compare con esto. Una familia que el padre se llamaba Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un conocido como uno de los principales misioneros americano del siglo XVIII y como uno de los principales teólogos protestantes de la historia de Estados Unidos. Incluso llegó a ser presidente de una universidad muy importante. Muchos consideran que su principal obra fue el primer gran avivamiento de la iglesia protestante entre los años 1740 y 1742. Sus predicaciones a lo largo de la historia se han plasmado en libros y se encuentra en escuelas también teológicas e incluso en universidades del mundo. Edward se casó con una mujer que tenía principios bíblicos llamada Sara. Ambos tuvieron 11 hijos, quienes él personalmente se encargó de discipular,
de transmitir toda su fe a ellos. Consideraba su principal aporte a su nación era dejarle una generación de hombres que amaran a Dios y sirvieran de corazón limpio a la sociedad. Un estudio investigó el árbol genealógico de él, de sus generaciones. Se encontró que entre 729 descendientes, un número mucho menor a la anterior persona que hablábamos, 729 descendientes, 400 de ellos fueron cristianos de renombre. 13 fueron presidentes de universidades, 65 fueron profesores universitarios, 100 fueron abogados, 32 fueron jueces estatales, 85 fueron autores de libros clásicos, 66 de ellos fueron médicos, 80 fueron oficiales políticos, 3 fueron gobernantes estatales, 3 fueron senadores y uno que era vicepresidente de los Estados Unidos. Mira usted cómo marca lo que es un legado. ¿De quién era la decisión? Solamente era la decisión de un padre. De un padre. Por causa de la decisión de un padre, se podía mirar marcada toda una generación. Y como el Señor da la promesa de que puede ser hasta 1000 generaciones que puede marcar. Así que ojo con esto, mucho cuidado con esto. Lo que tú estás haciendo hoy sobre tu familia, eso trae un impacto total. Eso está marcando a tus hijos, está marcando a tus nietos, está marcando a todas las generaciones que vienen tras. Y sabe, Dios nos ha entregado a nosotros ese legado para que nosotros seamos los que podamos transmitir a nuestro alrededor. Y así como Pablo tal vez le dijo: venga usted, desde ahora será mi hijo espiritual. Tú puedes decir a alguien de tu alrededor: tal vez tú no llevas mi sangre, pero llevarás mi fe. Tal vez tú no llevas mis genes, pero puedes llevar mi fe, la fe que yo tengo en el Señor. Y le doy gracias a Dios porque mis abuelos, ellos fueron personas de fe, donde amaron y se aferraron a Dios. De ellos, gracias a ellos, a mis padres, Dios me ha dado ese legado que sigue en pie, ese legado que ha sido transmitido a mi vida, donde puedo mirar que la fe que he heredado de ellos, yo quiero cada día mirar crecer, que toda la descendencia hagan que esto crezca, que sea mayor, que sea más grande, que sea más notable, que hagan cosas mejores que las que uno ha hecho, que cada día en el legado que Dios nos ha entregado es para crecer. Yo miro en la familia de Jonathan Edwards que ellos, los hijos, hicieron aún más notable todo el legado que Él les ha dejado. Todo el legado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Qué sucede cuando nosotros rompemos los estatutos, la obediencia? Cuando nosotros rompemos el legado que el Señor nos ha dejado, ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios, gloria a Dios: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas,
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa, en las puertas. Deuteronomio 6 del 5 al 9. Estas palabras las atarás a ti, las hablarás, las escribirás donde se las mire. Estas palabras las enseñarás a tus hijos, a tu descendencia, para que queden marcadas en su corazón. Nosotros, lo que nosotros aprendimos, cuantas veces más nos repitan, más lo vamos a aprender. Cuantas veces más nos digan, más se nos va a quedar. Cuantas veces más nos enseñen, más vamos a entender. Y es lo que la palabra de Dios sabiamente lo dice: y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, que siempre dejes el rastro de lo que Dios te ha entregado. Hermanos, Dios nos pide a través de esta palabra que nosotros podemos hacer un punto de quiebre, que nosotros podemos marcar una diferencia, que nosotros podemos cambiar el destino de las personas que están a nuestro alrededor y de los que vienen atrás. Desde ya en nuestro pueblo ha habido evangelistas, ha habido personas que han llegado a este pueblo. Los primeros que llegaron, tal vez muchos fueron apedreados, muchos les cerraron las puertas, pero de allá venimos con este legado que Dios ha enviado y no ha permitido que se suelte sobre Samaniego. Para bendición de Samaniego, hay muchas iglesias en este lugar donde se predica, donde se habla la palabra de Dios, donde las generaciones van siendo transformadas y van siendo cambiadas. Porque Dios nos ha entregado esa grande bendición. Tú y tu nación serán bendecidas si le pides al Señor que cambie tu corazón primeramente. Tu familia será bendecida si le pides al Señor que ese legado que Él te ha entregado comience a ser visible más en tu vida. Es tan duro y es tan difícil cuando alguien dice: no quiero ir más a la iglesia. Cuando alguien dice: prefiero mirar atrás. Cuando alguien tal vez por alguna circunstancia o una ofensa comienza a dejar atrás la vida espiritual. Es verdad, a veces fallamos, a veces nos dejamos enfriar en lo espiritual y Dios nos levanta. Pero cuando alguien comienza a hundirse en el mundo, en el pecado, es tan duro, porque no solamente es una persona, sino que puede marcar a un pueblo entero. Cuando alguien evangelizaba solo a una persona, dice que no se dio cuenta que estaba evangelizando a un pastor y que detrás de ese pastor había habido un ministerio grande, una iglesia grande que se levantaba. Cuando hay una persona transformada para Cristo, no solamente es esa persona, puede ser una congregación entera. Cuando tú le enseñas a tu hijo, a tu familiar, cuando tú dejas un rastro en tu casa, no solamente es una persona, puede ser muchas personas. Cuando Dios le estaba hablando a Abraham, Dios sí sabía que había detrás de Abraham. Había una descendencia
que era su pueblo amado. Por eso el Señor le dijo: y haré de ti una gran nación, y hoy será mi pacto contigo, porque yo haré de ti una gran nación. Que era una nación para el Señor, porque Él quería glorificarse a través de esa nación. Así Dios quiere glorificarse y quiere moverse a través de ti, a través de todo lo que Dios mira, porque Él no solamente te mira a ti, te mira detrás de ti. Mira cuántas personas, toda una familia entera, toda una descendencia entera que va a ser transformada. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Denle ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyelo en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora la pregunta es: ¿podemos ser libres de una maldición de nuestros antepasados? ¿Será que podemos ser libres? ¿Cuántos dicen amén? Jesús pagó en la cruz para que nosotros seamos libres. Si tú sientes que ha habido una generación donde ha habido maldición, donde a veces se ha escuchado: mi abuelo murió en un accidente, mi tío murió en un accidente, mi papá murió en un accidente, tal, y son maldiciones generacionales que vienen, donde debemos decirle: este es el tiempo de cortar. Cuando hacemos un punto de quiebre es cuando nosotros nos paramos firmes y analizamos lo que ha estado pasando y decimos: Señor, aquí esto se debe romper, aquí esto se debe cortar, esta maldición ya no va a ser más en nuestra familia, porque aquí yo me paro en la brecha y digo: en el nombre del Señor me levanto, en el nombre del Señor yo creo que esa generación se va a cambiar. Yo creo que esta generación va a cambiar, porque yo me paro en la brecha y le creo al Señor, porque Él es el que tiene la autoridad para romper. Claro, cualquier maldición que haya, en el nombre del Señor se puede romper. Cualquier legado que tal vez haya venido de parte de las tinieblas se puede romper. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 11:18: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, y como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Si le obedecemos al Señor, toda atadura se va a romper, toda atadura se va a quitar, todo problema que venga de parte del enemigo de una manera generacional, el Señor está dispuesto a cortarlo. La pregunta es: ¿tú estás dispuesto a ser parte de ese legado de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú estás dispuesto a poner tu vida y decirle: Señor, desde hoy comienza a cambiar las generaciones, desde hoy comienzo a marcar sobre toda mi familia una diferencia? Y que podamos decirle al Señor: mi vida es para servirte a ti, mi vida es para glorificarte a ti. Tú me has entregado un legado el cual yo tengo la responsabilidad de pasarlo a otras personas, pero un legado de ¿qué? De plena bendición. Un legado de ¿qué?
de luz, un legado de qué? De ser bendición, para que muchos alcancen, para que muchos miren y conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él quiere que tu familia le conozca. Él quiere que tu descendencia le conozca. Tal vez mis abuelos siguieron esto y nos dejan un legado, un ejemplo a seguir. Nuestros padres nos han dado un ejemplo a seguir. Qué hermoso poderle decir al Señor: ahora yo tengo esa tarea, ahora yo siento esa tarea de seguir haciendo crecer esa fe, de seguir haciendo crecer lo que tú me has entregado. ¿Sabes que a veces viene el legado acompañado de un testamento? Porque el legado y testamento se parecen, se asimilan, pero no son igual. El legado es una tarea que nosotros tenemos. Un testamento y un legado podemos nosotros comenzar a ejercerlo cuando nuestros padres están vivos, cuando nuestros padres pueden acompañarnos, cuando nuestros padres pueden guiarnos. Podemos ejercerlo con la compañía de ellos, con la guianza de ellos. Pero un testamento es algo que se deja escrito, donde el testamento solamente se hace válido cuando muere el testador. Y Dios nos ha dado un legado, pero Jesús nos ha dejado un testamento. El testamento es la promesa que Él nos ha dado, que nosotros podemos heredar. ¿Qué podemos heredar a través de Jesús? Podemos heredar libertad, podemos heredar la salvación, podemos heredar la vida eterna. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 9:17: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive. Y para que este testamento sea válido, el testamento que Jesús nos deja sea válido, tuvo que morir ¿quién? El testador. ¿Quién fue el testador? Jesús. Él tuvo que morir para que este testamento sea válido. Pero ¿sabes? El testador resucitó. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Para que el testamento sea válido, Él tuvo que morir, pero Él resucitó para que el testamento siga valiendo. Gloria a Dios. Este testamento que el Señor nos entrega y nos deja como bendición es para que nosotros creamos de que Él nos da una esperanza viva, que es la vida eterna, la salvación. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro del 1-3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible para nosotros, los que hemos creído en Él, en su testamento, los que hemos creído en Él, en el legado que Él nos ha dejado. Si nosotros seguimos guardando y atesorando el legado que Él nos ha dejado, Él tiene promesas mayores para nosotros, para su pueblo. Y así como le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, créame que la palabra de Dios también lo confirma, que nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? Somos hijos de Abraham por causa de la fe.
Porque todo aquel que tiene fe, dice la palabra de Dios, es hijo de Abraham. Es hijo de Abraham. La palabra de Dios nos dice que un día Él vendrá y Él nos pedirá cuentas del legado que Él nos ha entregado. Él nos pedirá cuentas. Y dice en Apocalipsis 3:11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Para que nadie tome tu corona. Lo que Él te ha dejado, lo que Él te ha entregado, cuando tú lo das, cuando tú lo das como una instrucción a los demás, Dios tiene una corona de bendición para tu vida y para mi vida. Qué hermoso. Dios nos ha dejado algo grande. Tenemos una tarea que hacer. Tenemos una tarea en la que debemos pensar todos los días. ¿Cómo puedo, Señor, cada día mejorar? ¿Cómo puedo, Señor, cada día dar más? Porque yo puedo, y tú puedes decirle en esta mañana: Señor, yo estoy joven. Señor, yo tengo fuerzas. Señor, yo tengo unos pies, unas manos con las que puedo servirte. Señor, yo quiero glorificarte. Señor, quiero hacer ese legado. Que cuando tú vengas me halles haciendo así. Que cuando tú vengas me encuentres sirviendo en tu casa. Que cuando tú vengas me encuentres enseñándole a alguien, a una persona que esté al lado. Tal vez tú puedas buscar a alguien que será tu Timoteo y decirle: yo quiero contigo compartir mi fe. Y tal vez cuidar de esa persona, porque quiero entregarte algo que Dios me ha entregado. Decirle: este es mi legado. Por eso le doy gracias a Dios, porque me ha plantado en una iglesia de bendición, donde mis padres espirituales me han enseñado a crecer espiritualmente. Porque estamos en una iglesia donde las puertas están abiertas para que tú crezcas. Donde cada día, si tú dices: yo quiero servir, yo quiero hacer esto, si hay requisitos donde te dicen: tienes que bautizarte, tienes que estar en obediencia, en sujeción, para que tú crezcas. Todas las puertas están abiertas. Y tú puedes escalar cada día. Y cada día escalar y poder mirar de que ese legado es para crecimiento. Yo le doy gracias y valoro tanto a mis pastores, porque nunca nos han cerrado las puertas. Ha habido lugares a los que a nosotros todavía no ha sido un privilegio entrar, pero nuestros pastores interceden y dicen: vengan. Aún no éramos tan invitados a una mesa de invitación de pastores tal vez, pero nuestra pastora, el anhelo de ella era llevarnos a un congreso especial, pero el anhelo era llevarnos siempre para que crezcamos. Y así es Dios. Dios nos permite crecer. Dios te ha puesto en una iglesia de crecimiento, donde los padres espirituales están para guiarte, están para ayudarte, están para corregirnos, están para instruirnos, y es una grande bendición. Somos esos Timoteos que vamos ahí siguiendo, que vamos continuando con esa fe que viene de generación en generación. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Para concluir, solo quiero decirte: el legado que Dios te ha entregado, el legado que Dios ha puesto en nuestras vidas, debemos mirarlo nosotros como una luz. Debemos nosotros mirarlo como esa tarea que va a romper tinieblas. Cuando tú miras tinieblas desde tu vida misma y comenzamos a obedecer lo que Dios nos ha entregado, las tinieblas tienen que irse. Cuando comenzamos a orar a Dios y ya inculcar ese legado en nuestras casas, las tinieblas tienen que desaparecer. Cuando comenzamos como pueblo de Dios y nos unimos, así como cuando tú vienes en las tardes a orar y venimos a la casa de Dios, nuestro pueblo va a ser libre, porque el legado de Dios
no es algo que no tiene poder, es algo que tiene autoridad, que tiene poder. Y cuando estamos convencidos de esto, todo va a comenzar a cambiar, todo esto va a comenzar a transformarse. Estamos aquí para transformar nuestras vidas, para transformar nuestras familias, para transformar nuestro pueblo entero, para transformar todo nuestro alrededor. Ese es el legado que Dios nos ha entregado, donde también nos dice ir a todas las naciones, a todos los pueblos, predicar la palabra de Dios a toda criatura y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Y sabes que Dios nos ha entregado esto. Levante la mano el que dice: yo puedo seguir con el legado que Dios me ha entregado. Gloria a Dios. Levanta tu mano y dile: gracias, Señor. Colócate sobre tus pies y dile: gracias, Señor, porque yo puedo seguir con ese legado que tú me has entregado. Y Él está aquí, y su presencia está en este lugar, y su presencia está en este lugar. Muchas veces nos hemos sentido pequeños. Abraham también se sentía pequeño. Moisés también se sentía pequeño. Pero ¿sabes? Lo que Dios nos ha entregado es algo grande, es algo poderoso, y su presencia está en este lugar. Allá donde Él te visita cada día, cuando tú le buscas a solas, lo que está haciendo Él es reforzando lo que Él te ha entregado. Y como dijo Pablo, con esa fe sincera, no fingida, nosotros le decimos: Señor, te creo, te creo. ¿Sabes? Haz memoria de algo. Haz memoria de tus abuelos. Haz memoria de tus padres. Haz memoria. Por un momento piensa en las cosas que han sucedido en ellos. Si ha habido algo de maldición, en esta mañana tú vas a ser libre. Si ha habido una maldición generacional, tú vas a ser libre en esta mañana. Tú vas a ser libre en esta mañana. Levanta tu mano y dile: Señor, en esta mañana soy libre. En esta mañana, Señor, yo renuncio al pecado generacional. Renuncio a las maldiciones generacionales, a las ataduras generacionales, a las maldiciones que por imprudencia tus padres colocaron sobre tu vida, a las maldiciones que tal vez tus abuelos las dijeron como un dicho, solamente por ignorancia las dijeron y que cayeron sobre ti. Esas maldiciones se rompen en el nombre de Jesús. Oh Santo, Santo, esas maldiciones se están rompiendo en esta mañana. Esas maldiciones se están quebrando en esta mañana. Maldiciones que ha habido de muertes repentinas, de muertes antes de que tú tengas los días cumplidos en tu vida, de muertes a temprana edad, de muertes de niños. Son maldiciones que se rompen en el nombre de Jesús. Porque Él te trajo a esta casa para que tú seas libre. Porque Él te trajo a su presencia para que tú seas libre. Porque proclamamos en el nombre de Jesús que aquel que resucitó de entre los muertos nos da libertad. Porque todo problema, toda circunstancia, toda maldición, dice la palabra de Dios que Él la clavó en la cruz.